Bienvenidos a este nuevo capítulo de 15 minutos. En esta ocasión abordaremos uno de los grandes temas que han marcado la agenda pública, la educación gratuita. Mucho se ha hablado ya de esto y mucho más que se va a hablar. Aquí en Piensa queremos dar una aproximación directa y sin tapujos a un tema ampliamente politizado. Bienvenidos a 15 minutos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de gratuidad? La reforma a la educación superior fue una de las promesas de campaña más populares de la presidenta Bachelet y hoy está en uno de sus momentos más álgidos. En este capítulo analizaremos el debate sobre esta reforma que omitió el tema de la calidad y cómo se logrará que exista educación gratuita en nuestro país. Te invitamos a conocer todas las respuestas en solo 15 minutos. Y aquí estamos de vuelta con nuestro invitado especial de hoy. Él es Andrés Berg, investigador de la Fundación Piensa. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, ¿y tú, Juan? Para mí es un gusto tenerte. Como cada semana traemos a gente experta en ciertos temas que vamos abordando. Y hoy, como ya hemos dicho, vamos a hablar sobre la educación gratuita. En la última encuesta CEP, el 52% de los chilenos decían que la educación universitaria tenía que ser gratuita para las familias con menos recursos. ¿Qué significa la palabra gratuita en la educación? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la gratuidad, como yo creo que la mayoría de la gente la entiende, es que no se pague por la educación. Ahora esta mirada tiene un prisma en el fondo de quién va a estudiar, el prisma del alumno o del apoderado que podría pagar o no la educación, pero conceptualmente la educación nunca es gratuita, porque desde el punto de vista del proveedor del servicio nunca se gratuita. Tiene profesores, los profesores hay que pagarles, no hay profesores que dan clase gratis, los edificios no emergen de la tierra de forma espontánea, sino que alguien los tiene que pagar, construir, etc. Así que, claro, conceptualmente la educación no es gratuita y por lo tanto la discusión conceptual debiese ser, en el fondo, quién la tiene que pagar acerca del financiamiento de la educación y no si tiene que ser gratuita o no. Cuando la gratuidad pasaría a ser una posible solución, pero en el fondo es una solución, no es el meollo del asunto. En el fondo la discusión tiene que ser quién la paga, ¿sí? Cada alumno o apoderado o el Estado o de forma mixta, como es hoy día. Claro. Y viendo todo el debate que tenemos y que vamos a seguir teniendo con el tema de la educación, etcétera, a veces da la sensación de que ha primado más la cantidad o el precio, o lo que cuesta o lo que no cuesta, que la propia calidad de la educación. ¿Cuál es tu consideración respecto a este tema? ¿Se está teniendo en cuenta la calidad de la educación? ¿Estamos pensando en la calidad de educación que estamos dando a nuestros ciudadanos? A ver, bueno, primero, en materia de educación superior, no es tan simple medir la calidad, ya como lo es en la educación escolar, que se tienen pruebas estandarizadas y que uno puede ir midiendo a través del tiempo. En Chile, con el CIMSE, por ejemplo, o a nivel internacional, con las pruebas PISA, en tema de educación superior tiene que ver con las capacidades de los alumnos cuando salen de la universidad y se enfrentan al mercado laboral, es decir, el potencial productivo que tienen los alumnos. También tiene que ver con la capacidad de investigación que produce el sistema de educación superior, tiene que ver con la diversidad de proyectos educativos que hay en las distintas carreras y cómo esto también se adecúa, las distintas carreras y proyectos educativos a la realidad de nuestro país y a lo que nosotros necesitamos. Entonces, al menos en materia de calidad, la medición no es tan fácil. Aún así, Chile ha aumentado, como tú dices, en cobertura de la educación y también en el nivel de capital humano, en el fondo en la capacidad que tienen nuestros profesionales hoy día para producir, y eso es innegable. Hemos superado al resto de la región. En Latinoamérica hoy día estamos liderando la región. Hay alumnos de otros países de Latinoamérica que se vienen a estudiar a Chile
y en ese sentido estamos a la vanguardia. Lo que sí, a mi parecer, estamos todavía un poco atrás respecto de la OECD y la idea es, yo creo que seguir mejorando la calidad. Entonces, la discusión entre calidad y cantidad de personas o cobertura a la educación no es excluyente, o sea, se puede perseguir, aumentar la cobertura y al mismo tiempo aumentar la calidad de la educación. Perfecto. Y claro, porque nosotros hemos hablado de la educación superior. ¿No estamos teniendo en cuenta la importancia de la educación escolar? Bueno, la educación escolar es lo mismo, y de hecho, o sea, aumentamos, o sea, si nos comparamos con el 70, que teníamos una cobertura de educación mucho menor y estábamos en el promedio de Latinoamérica, hoy día tenemos prácticamente un 100% de cobertura de la educación escolar. O sea, en Chile todos los jóvenes al menos tienen la oportunidad de ir al colegio y la atienden. Y a la vez, o sea, además de completar la cobertura, nosotros le ganamos a todo el resto de nuestros países vecinos. Y claro, hoy día si se nos compara con la OECD, claro, salen los políticos asustados que como estamos en el tope bajo respecto a la OECD, pero hay que ver la historia y hemos superado a nuestra región y ahora el desafío, como te decía, es meternos en la pelea de los países desarrollados. Pero es una falacia esta historia de que Chile ha perdido calidad o sea, Chile ha mejorado en la calidad. Si uno ve todos los índices de calidad, por ejemplo, de la prueba PISA, los últimos 10 años hemos mejorado en todas las pruebas, sí. No tanto como hubiésemos deseado, y también en equidad. O sea, hemos reducido las brechas entre hombres y mujeres, entre nivel socioeconómico. Ahora, que tenemos una tarea grande todavía por hacer, la tenemos, pero es mentira que por lograr cobertura o acceso hayamos sacrificado otro tipo de indicadores. Perfecto. Si tuvieras que decir 3 puntos en los que Chile tendría que avanzar en educación, ¿qué 3 puntos clave dirías que son prioritarios de cara a, como decías tú, parecernos un poco a esos países de la OCDE que están mejor que nosotros en tema educativo? ¿En educación superior o escolar o ambos? Yo creo que en general, yo creo que ambos, porque es importante pensarlo en algo conjunto también. Bueno, en materia de educación escolar, yo creo que primero tenemos que urge aclarar un poco el tema de la institucionalidad. Yo creo que todavía las rendiciones de cuentas en educación escolar no son muy claras. Los colegios se agobian mucho por la cantidad de tareas que están fuera de lo pedagógico. Entonces, por lo tanto, yo creo que los colegios tienen que centrarse más en el tema pedagógico. Hay que dar mayor autonomía a los directores para desarrollar sus propios proyectos educativos y bueno, y mejorar la calidad. Y en eso hay que experimentar. Yo creo que la diversidad es clave, cuando que hayan distintos proyectos educativos y que los alumnos también puedan elegir conforme a sus propios intereses. En el fondo habrá gente más hippie que le gustarán colegios de una manera más hippie y otros más estructurados que lo único que quieran perseguir es un puntaje, una prueba estandarizada, ok, pero dejar la libertad a que las personas decidan. Yo también creo que es clave que un poco con los proyectos de prohibir la selección yo creo que han debilitado en ese aspecto. Y en materia de educación superior, yo creo que lo hemos hecho bien. Yo creo que es perfectible el sistema de financiamiento. Yo creo que un crédito, el CAE, un crédito con aval del Estado que sea contingente al ingreso, como hoy día lo está proponiendo el gobierno y como se propuso también el gobierno Piñera, con un horizonte determinado de pago y con una tasa máxima también de pago mensual. Yo creo que es justo, es inclusivo, no deja gente fuera y es una buena solución. Yo no creo que la gratuidad sea la solución, de hecho. O
O sea, pensar hoy día en la gratuidad es salir de la realidad, en el sentido de que tendríamos que esperar como 60 años para que fiscalmente recién sea posible, a no ser que nos gastemos lo que no tenemos y la gratuidad, en el fondo, de aquí a 5 años ya no podamos gastar más y se tenga que... Claro. Para terminar un poco y tras haber analizado con punteos breves, rápidos, analizando un poco la situación de la educación, ¿en qué país nos deberíamos comparar? ¿Qué país podríamos decir tenemos que mirarnos en este proyecto educativo? ¿O al contrario, crees que no tenemos que mirarnos en ningún país porque tenemos nuestras propias características y tenemos que desarrollarnos a nuestra manera y a nuestro modo? Mira, siempre es bueno estar mirando qué es lo que hacen los mejores países. A ver, ¿quiénes son los mejores países? Eso, bueno, depende de la prueba que uno mire, claro. Pero los países nórdicos, Finlandia, siempre está en la parte superior de estos indicadores. También los países asiáticos, Hong Kong, Singapur, Japón, lo hacen muy bien, Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Inglaterra, Holanda, etcétera. Pero cualquier persona que haya tenido la oportunidad de estudiar la educación a nivel comparado verá que no existe un modelo único de educación, ni de financiamiento, ni de proyecto educativo, en el fondo no hay una fórmula. Y lo que sí hay es que cada país atiende, o su modelo está atendido también con su cultura y su historia. Entonces, plantearnos hoy día como, mira, queremos ser como Finlandia, llegar y diseñar todas las políticas como si estuviésemos viendo en Finlandia, yo creo que sería un error, porque estaríamos ignorando muchos factores sociales, culturales, históricos a los que Finlandia ha atendido y que nosotros lamentablemente no podemos cambiar la historia. Vivimos en Chile, vivimos en un lugar específico, nuestro presupuesto público es distinto, entonces hay que, no sé, yo no quiero jugármela por un país, pero creo que tenemos que tener un sistema inclusivo, un sistema mixto que permita a la gente elegir y que también permita incorporar a los sectores de menores ingresos y que la educación sea un motor de desarrollo económico y social. Buenísimo. Y hasta aquí mi turno de hoy. Ahora es el turno de ustedes para que se sienten en este sofá y hagan sus preguntas, tengan sus inquietudes. No duden en entrar en nuestras redes sociales y hacer sus preguntas también a través de nuestras redes sociales. Ahora les toca a ustedes. ¿Cuál es el plan de financiamiento que tienen para poder hacer que la reforma funcione como plantean, de acuerdo a si es subir los impuestos o si corresponde también a un plan de financiamiento de acuerdo a lo que es la AFP? Bueno, acerca del plan de financiamiento, esa es la gran pregunta. Parece que no hay un plan de financiamiento. No sé, 60 años es que se sigue insistiendo en la gratuidad de la educación superior, así que la verdad es que no lo sabemos y es justamente la crítica. En el fondo, de la irresponsabilidad de plantear algo que está fuera de la realidad. Hoy día el proyecto de ley está planteando sacar a los bancos del crédito conaval del Estado, pero en lo que es gratuidad al menos no hay ningún plan, al menos que yo conozca. ¿Cuál es el filtro que se utiliza para poder dar la gratuidad? Bueno, respecto del filtro, en el fondo, quién entra y quién no entra a la gratuidad, hoy día es el 50% más pobre, o sea, es decir, dentro de los 5 primeros deciles de ingreso, es más correcto, y entiendo que es a través del formulario único de nivel socioeconómico, algo así, que maneja el Ministerio de Educación. Ahora, siempre en todas estas políticas, en el fondo, quien entra y quien no es un problema, porque los incentivos perversos que genera un corte determinado hacen que gente que esté justo arriba tome decisiones que muchas veces no le favorecen. Así que, pero bueno, ese es el corte, y cómo hacer en el futuro, me imagino que va a seguir un poco en la misma lógica. Muchas gracias, Andrés, por
por esta entrevista, por acompañarnos y por estar aquí con nosotros. Y a ustedes también, muchas gracias por estar ahí semana tras semana. Esperemos que compartan este video, lo difundan, etcétera, y nos volveremos a ver en un próximo capítulo de 15 minutos.